Revista Libertaria presenta Podcast Anarquista Guerra a la Guerra. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. Hola a ¿Están todos. todos? Estamos nuevamente reunidos aquí en el podcast de la Revista Libertaria después de un largo tiempo de interrupción. Estábamos todos súper ocupados en nuestras tareas de fin de año, así que ahora nos pudimos juntar todos. Así que con un tema súper interesante y que está en boga, lamentablemente, en estos últimos días, estos últimos meses, que es el tema de la guerra, ¿no es cierto? Y primero empezando el año con la guerra en Ucrania y ahora, hace unos meses, la guerra en Palestina. No es que no hubieran habido guerras en este siglo XXI, pero parece que estas dos han sido más, más conocidas, por lo menos acá en Occidente, y han sido el tema de este año. Este iba a ser un siglo en que la ONU había dicho que iba a ser el siglo de la cultura de la paz, ¿ah? Que decía incentivar la cultura de la paz. Y parecía que el principio del siglo XXI iba a ser con menos guerra. Habíamos tenido como un periodo, después del año 2000, habíamos tenido un periodo de cierta tranquilidad, a pesar de que siempre habían estas guerras locales en varios países, en varias partes del mundo, pero ninguna que haya comprometido una escala más global, como primero la guerra de Ucrania y ahora esta guerra en Palestina, que son en guerras que comprometen a la supervivencia y hacen que la gente tenga que tomar opciones, bandos, ¿no es cierto? Y que muchos se sientan más cercanos a uno u otro. Entonces, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, yo diría que son guerras prácticamente globales. Y eso nos hace tener que cuestionarnos también cuál es el sentido de la guerra en el siglo XXI. ¿Qué es lo que, porque ya no es es la misma guerra que había en el siglo XIX, el siglo XX, estas guerras eh, eh, que tenían otro tipo de características, que eran mucho más personalistas, tenían que ver, por ejemplo, aristócratas en la Primera Guerra Mundial que se enfrentaban entre ellos, o en la Segunda Guerra Mundial que estaba Hitler y habían como estos fantasmas de estos monstruos que se enfrentaban. Y en este siglo XXI, que parece que la democracia capitalista triunfó y que está en todo el mundo, y los valores liberales y los derechos humanos que están consagrados por la misma ONU, ¿no es cierto? Entonces parece que ahora las guerras ya son mucho más irracionales de lo que podrían haber sido el siglo XXI. Sin embargo, se siguen repitiendo, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, los invito a que opinemos y pensando siempre en qué significan estas guerras ahora, en esta época. Wow, el silencio, el silencio. Yo me quedé Sí, pensando en varias cosas que dijiste, Pedro. Primero, mencionaste por ahí la irracionalidad de la guerra, cuando en realidad hay pocas cosas más racionales que la guerra. Digamos, la guerra, y sobre todo las guerras que estamos viendo ahora, son absolutamente calculadas, son absolutamente racionales. Aquí hay atrocidades. Aquí hay un desprecio por la vida, ¿sí? Pero no hay irracionalidad. Aquí hay cálculo, absolutamente. Todo está planificado. De hecho, ahora las bombas ya no caen por error en los hospitales, digamos. En los hospitales caen con intención, ¿sí? De hecho, a mí eso es lo que me ha llamado la atención del conflicto, del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, digamos, que ya no hay tapujos. Se dice explícitamente
hemos detectado que los miembros de Hamas se transportan en ambulancia, así que las ambulancias pasan a ser de ahora en adelante objetivos militares. Y empiezan a volar las ambulancias, digamos. Hemos detectado que se ocultan debajo de las escuelas, así que las escuelas serán objetivos militares. Es decir, acá no hay lo mismo que hacían en todas las guerras del siglo XX, bombardear escuelas, hospitales y a las zonas civiles, pero decían es un error. Fue un error del bombardeo, fue un error de cálculo. Yo diría que acá una de las cosas que marca la diferencia en este momento, digamos, es que aquí no hay errores. Aquí es absolutamente calculado, digamos, el exterminio de la población civil. Yo creo que el error es pensar que alguna vez había una institucionalidad de la guerra que ponía ciertos límites. Esa Mm. idea de que habían cierta, de que te voy a denunciar con la Corte de Ginebra porque estás ocupando un gas prohibido, digamos, una munición enriquecida con uranio, una bomba de racimo, cuando en realidad todas las guerras han sido de probar el arma más letal y ir probando todo el armamento que se tenga, digamos. La industria armamentista es una de las industrias más importantes de la sociedad global. Y obviamente hay que meterle carbón a la hoguera. Y lamentablemente ese carbón son vidas de personas que no estaban peleando, pues son vidas de personas civiles explotadas, explotadas, oprimidos, oprimidas, que estaban viviendo y estaban luchando por sus mejores condiciones de vida. Yo acá lo que veo en esta situación es precisamente cómo la sociedad de clases se expresa de la manera más brutal, pero nunca irracional, de la manera más brutal, es decir, donde los pobres son los que ponen las vidas y los empresarios siguen ganando dinero, siguen posicionándose con sus proyectos de sociedad, con sus cofradías, ya sea étnicas, religiosas, empresariales, ¿cierto? Por sobre los pobres de una nación o de otra. Sí, es complejo. A mí me ha dado como muchas vueltas el tema, como desde el sentido humano. Me ha pasado mucho de que eh, de pronto intento evitar ver cosas que yo sé que están pasando, pero es algo que no puedo evitar porque en realidad está pasando. Entonces, como súper contradictorio de pronto lo que me pasa a nivel emocional, eh, como por ejemplo, sin, digamos, desmerecer la vida de otros, ya, pero me pasa mucho con los niños, como de ver esta situación de, de este genocidio, ¿no es cierto?, así macabro, de ver cómo se pierde todo en un segundo y se acaba todo. Yo creo que eso ha sido súper chocante en el sentido de que también tenemos cosas que sabemos que no son reales, que me voy a ir como a lo más institucional, por ejemplo, de cómo hay muchos eh, corporaciones, organizaciones que se supone, ¿no es cierto?, que están en pro de ayudar y de poder, digamos, favorecer la vida de un montón de personas que están siendo asesinadas y que vemos que eso no pasa, que en realidad las muertes son todos los días, a cada rato, y para mí eso ha sido como muy... he visto muchas guerras y de hecho yo creo que yo nací siendo testigo de ver esas guerras, pero claro, no es la misma mirada de una niña cuando uno ya es más grande y también empieza como a ser parte de lo macabro que es esto y no se puede hacer mucho. Yo creo que eso es como una impotencia de pensar que se pierden todos los días muchas vidas, además a costa de los que están arriba, no los que estamos abajo, los que estamos abajo siempre vamos a morir. También lo Mm. pensé como desde el militarismo, de cómo un montón de personas, ¿no es cierto?, son incitadas a ser parte de esta guerra y desde ahí se ponen la camiseta y por, por, por su país, pues, o por su Mm. estado, o por su... eh, eh, a mí me genera mucho, eh, una sensación como de mucha desesperanza, de mucha desesperanza. Mm.
Sí, yo ahí pensaba en lo que se nos presenta como antagónico a la guerra desde desde los distintos discursos que tiene el poder y trataba de identificar, bueno, qué es aquello que se nos dice que es lo contrario a la guerra. Y hasta donde yo logro entender este fenómeno, lo que escucho recurrentemente es que la democracia sería lo alternativo a la guerra. Y yo creo que precisamente ahí es donde se juega las trampas que tiene, las trampas que ha construido el capitalismo con todo su sistema político, porque precisamente él es el sistema democrático con su organización, con sus instituciones, con lo que Nanda recién decía, pues, por ejemplo, el presupuesto que los estados destinan para los ejércitos, eh, todas las vidas que son obligadas a combatir en estos conflictos. Entonces yo pensaba que quizás una de las cuestiones que también debiésemos tratar de problematizar es precisamente el lenguaje democrático en términos de como un antagónico a la guerra y probablemente son continuos, están dentro están en el mismo conjunto, porque cuando uno piensa qué es la democracia eh, en el capitalismo, básicamente es una sociedad, ustedes lo han dicho, lo hemos conversado han dicho algunas pistas ahora y lo hemos conversado en otros capítulos, pero es un tipo de vida organizada jerárquicamente. Es un tipo de vida que legitima la organización jerárquica, legitima la organización clasista, legitima que el capital, que la riqueza, perdón, quede concentrada en unos pocos, y que en un mundo que tiene la suficiente capacidad para producir alimentos, no lleguen a todas las personas que lo necesitan, sino a quienes lo pueden comprar. Y todo eso es parte del lenguaje democrático. Yo quisiera también que hiciéramos ese ejercicio de cómo la democracia posibilita la guerra, y no al contrario. Yo quiero opinar, siento que estamos viviendo tiempos de crisis en todo sentido, crisis social, político, humanitario, climático, económico, y en esta guerra se ven todos juntos y a nivel global se ven todos juntos y los coletazos que traen las guerras también nos afectan siempre a los oprimidos, obviamente, porque en el sentido, los coletazos que llegan hasta acá vienen siendo del sentido económico, ¿cierto? Y en esta última que está pasando en este momento, eh, por ser el principal, una de las más grandes repercusiones que vendrían siendo sería a través del petróleo, pero por el momento no, ¿cierto? Mientras como que los coletazos que pueda tener desde el aspecto económico vendrían siendo en el caso de que se empiecen a meter más países, los aliados empiecen a jugar también aquí en esta guerra, que hasta el momento no se ve que va a parar. Hoy día se está hablando ahora último acerca de ciertas treguas que son parte del fuego de la guerra nomás, pero Israel dice que después de esta tregua va a seguir con los ataques. Y al seguir con los ataques, estos países, porque es como un juego económico que tienen ellos ahora, los que dominan todo esto, los que tienen que ver con el petróleo, toda esta cuestión. Entonces, a la hora que se mete por ser Irán, eh, que es uno de los segundos proveedores de petróleo en el mundo, y a la hora que es sancionado, va a subir todo de nuevo y estamos en una crisis económica terrible. Yo no sé hasta dónde más vamos a llegar, que son los temas que venimos hablando siempre cuando hemos conversado, lo caro que está todo, la vida ya se hace casi insostenible desde ese sentido. Sí, mira, súper interesante los comentarios de los dos. Me estaba acordando de lo que decía la Yeca, cómo Estados Unidos ahora perdonó a Maduro, al gobierno venezolano, y con el puro objetivo de asegurarse el petróleo venezolano, anticipando esta crisis de que no hablaba Yeca, o sea, salvándose el gobierno norteamericano del encarecimiento del petróleo, mientras todos los demás vamos a sufrir los coletazos de la guerra, ellos van a
blindarse con el petróleo que le compraban a Maduro. Pero yo quería comentar también lo que decía Pancho, que me parece sumamente interesante de cómo él, claro, descubre esto de cómo la democracia, que se nos vende como un antídoto para las guerras, ¿no es cierto? Que en una sociedad democrática no caben las guerras y todo eso. Sin duda que en esta época es la democracia la que posibilita con todo su orden de las cosas, como está planeado el Estado de Derecho, ¿ah? Con su ejército, su policía, sus fuerzas armadas, como es la democracia la que reproduce la guerra en este momento. Y me parece súper interesante. Además, el tema como nos decía Nanda, claro que como los estados también se están transformando en este siglo XXI también en los que posibilitan las guerras también, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Palestina, como el Estado de Israel, este protoestado palestino también se enfrentan, ¿cachai? O sea, un deseo de ambos pueblos de tener sus propios estados, negaciones de un lado y de otro para que surjan o se sobrevivan esos estados, ambos se quieren destruir sus estados, y cómo esta idea de tener tu estado es el que en el fondo también genera esta guerra también. Entonces, en vez de pensar en una Palestina donde convivan ambas religiones, ambos pueblos, ambos grupos étnicos, ¿no es cierto?, en un mismo lugar, sino que siempre, ellos ya parten y nosotros estamos también preconcebidos a pensar de que ellos son pueblos totalmente separados y que no pueden convivir juntos y cada uno de los pueblos tiene sus motivos por el cual no quiere convivir con el otro y no se pueden pensar en compartir un mismo espacio, sino que ellos se plantan en una posición de que no pueden compartir el espacio y tienen que autodestruir al contrario. Es es como lo que nos pasa también a nosotros en menor escala con Bolivia, ¿ah? Que tenemos todavía, heredamos de hace 2 siglos, del 1800, heredamos un problema que no tiene solución también, ¿ah? Que es esta idea de salida al mar de Bolivia, y por otro lado la idea nacionalista chilena también, de no querer entregar eso que se ganó por la sangre de los que pelearon, ¿ah? Y por el otro lado Mm. Bolivia querer tener su mar como Estado. Son dos concepciones de Estado también que se enfrentan y que porque están separadas como Estados también no pueden buscar un entendimiento en común. Entonces, ¿cómo los estados en este Que, siglo XXI nos siguen dividiendo? que es como el juego del poder de construir imaginarios, ¿no es cierto? Relatos en donde nos vamos odiando, po. Y vamos pensando que tenemos que ser mejor que el otro o tenemos que tener lo que el otro tiene. Y de esa manera nos vamos generando entre nosotros una distancia cuando en realidad debería ser todo lo contrario y que tiene que ver con dogmas, bueno, con lo que decían ustedes al inicio, con todos estos simbolismos que se van construyendo a través de las estructuras dominantes y cómo cada uno abraza de manera tan importante aquello que le calzaron en la cabeza y doy todo por eso y en realidad Nacional. eso no dan nada por ellos. Es como, es muy triste, es terrible. Sí. Sí, yo también quería aportar a este antagonismo que propone el Pancho, ¿cierto? Citando a Evaristo, po. ¿Qué cita? ¿Qué cita? Wow, es que Me había pasó, asustado. sí, pasó algo en nuestra pantalla, un emergente en la pantalla. Wow. Pudimos No, ver ¿Ya? nuevo. todo bien. En este momento han sido bloqueados. ¿Ah? Se atrevieron a hablar contra Israel, ¿Ah? aparece en la pantalla, cuando en realidad no estamos hablando solo contra Israel, estamos hablando contra todos los ejércitos, ¿cierto? Sí. Y también contra Israel, por supuesto. Ojo, ojo, ojo.
la cita de Evaristo es cuando él decía, esa paz es la paz de los muertos. ¿Sí? Porque muchas veces lo que supone la paz, ¿cierto? Cuando se plantea la paz es cuando la dominación está en su tope, cuando no hay resistencia. La paz se instala cuando el poderoso logró someter por completo Mm, al oprimido. Cuando el oprimido, la oprimida, se revela, ya no hay paz. Puede haber revuelta, puede haber caos, puede haber guerra, y en una de esas, revolución. Es una de las posibilidades, no es la única, digamos. También puede ser caos y destrucción, también puede ser el colapso. ¿Sí? mm, Pero en definitiva, esa paz que se nos propone, vestida de democracia, ¿cierto? Esconde una prepotencia tremenda. ¿Sí? Hoy en día hay algunos países, ¿cierto? Hay algunas personas que han estado criticando, por ejemplo, el presidente de Turquía, que tampoco es de los trigos muy limpios, digamos, es otro estado que tiene un historial tremendo, ¿cierto? Es uno de los pocos que critica abiertamente a Israel, ¿cierto? Y dice no les debemos nada. Ojo ahí, porque finalmente la guerra y la política son un continuo. ¿Sí? Mm. La guerra y la política y sus juegos de poder. Si finalmente acá lo que está en juego cuando hay bombardeos es la dominación, es la estructura de que unos pocos dominan a la gran mayoría. ¿Sí? Y eso hay que comprenderlo. Lamentablemente, los que estamos en el sur del mundo, los que estamos acá, todavía vemos sumamente lejano, ¿cierto? Y no es que queramos que venga la guerra para acá, sino que lo vemos tan lejano que se nos nubla un poquito la mirada y no sabemos qué podemos hacer, qué podemos influir. mm. ¿Sí? Y claro, no podemos ir y parar los bombardeos, no podemos ir y atrincherarnos por el lado que nos parezca, ¿cierto? Pero sí hay muchas cosas que hacer. Y en lo que tenemos que hacer es la cotidianidad. Lo que tenemos que hacer es cuestionar esta idea de democracia, esta idea de jerarquía social, esta idea de que unos pocos tienen el derecho a decidir, ¿cierto? El militarismo en la sociedad, cuestionar esta idea, ¿cierto?, de que un Estado y por ende su pueblo es antagónico y excluyente al pueblo de al lado. Ojo, aquí en el Mm. 78, hace 44, 45 años, casi se va a una guerra con Argentina y se instala desde el fútbol, desde el acento, desde los mitos, desde la comida, desde los chistes, se instala una idea de que con los argentinos hay que llevarse mal. Y esa es una idea instalada desde el poder. No tiene ningún sentido de pueblo, no tiene ningún sentido lógico, cuando en realidad desde la historia de Chile se construye, la historia del pueblo chileno, ¿cierto? Se construye en hermandad con el pueblo argentino, los obreros chilenos y obreros argentinos, las obreras y las obreras de allá y de acá, ¿cierto? Se han entrelazado muchas veces para generar movilización, solidaridad, huelgas, apoyo mutuo, etcétera. Y eso se ve un poquito invisibilizado. ¿Para qué vamos a decir del norte y las salitreras, que eran lugares absolutamente cosmopolitas, donde habían de todas las nacionalidades, y cuando se movilizaron todos, ¿sí? Por lo tanto, si queremos oponernos a la guerra, tenemos que pensar nuestra cotidianidad y cómo vamos reproduciendo esas ideas de poder, Sí. que finalmente es lo Como único que nos decía, queda, yo tengo una lamentablemente. cita, yo tengo una cita de Manuel González Prada, que decía que la única patria son los ricos y los pobres, porque un pobre de acá tiene mucho más en común con un pobre de Alemania que con un rico de acá. Y un rico de acá tiene mucho más en común con un rico de Argentina que con un pobre de acá. Po. Así es. Buena frase encontraste, llega. Fea, Sí. Buena, buena, me Precisa. gustó. precisa. Oye, yo me acordé de cuando Raúl hizo ese comentario de los obreros, me acordé de Manuel Rojas. Y dije así como, oh, Manuel Rojas rescata mucho eso en su relato de la amistad, po, de la amistad entre los argentinos y los chilenos desde el movimiento anarquista, cómo, digamos, hacían una pega acá y ahora vamos a cruzar la cordillera. Y me acordé de eso así en relación a lo claro, pues a Yo- esto como me acordé también del tema de eh, cómo con el tema de la migración también se ha generado mucho eso de Sí. también mirar al otro de esa manera, ¿cachai? De ese odio fundado. Por ejemplo,
eso que nos han dicho como mucha gente que yo he escuchado que dice como, nos están quitando la pega. Entonces, eso funda una rabia y después se mira el otro desde ahí, po. Claro. Mm. Sí, pues yo ahí me acuerdo de que pucha que hace falta una nueva Asociación Continental Americana de Trabajadores, como la CAT que había hasta los años 40 del siglo pasado, que precisamente como esa que estuvo en Uruguay, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Colombia, estuvo en México, como en esa época los obreros tenían ese sentimiento de hermandad y de tener los problemas en común, como decía la Yeca también, que había una idea desde los obreros, del proletariado, de que habían cosas en común y en todos en contra de los ricos. Entonces eso, ¿verdad que nos hace falta ahora esa conciencia de clase que había en esa época, Mm. volver a reconstruirla? Es súper importante, sí, de todas maneras. Los Mm. oprimidos somos los mismos en todas partes y pagamos los platos rotos en todo el mundo. Exactamente. Mm. La frontera nos Bueno, divide en las clases comunes. O, por como ejemplo, decía el punk, los pobres no tienen patria. claro, Sí, paz entre pueblos y guerra entre clases. qué bonita frase, Pancho. Oye, Triste. oye, desde acá humildemente mandamos nuestra solidaridad a los pueblos que están sufriendo bombardeos y masacres, sin importar la Mm. nacionalidad ni el lugar donde están ocurriendo. Mm. Realmente no estamos ni ahí con la religión que tengan, ¿ya? Los oprimidos y las oprimidas que están pasando hambre, que están quedando sin medicamentos, sin combustible, sin energía, y que hay otros empresarios que se están llenando los bolsillos, vendiendo armas, haciendo arreglines, llegando a acuerdos de petróleo para allá, petróleo para acá. Esperamos que algún día las bombas caigan sobre ellos. Eso, Exactamente. poco más lo que podemos decir. Nos vemos en otro capítulo del podcast de Revista Libertaria. Chao, Estén Cuídense. chao, bien. chao. Chao, chao.